Un día apareció esta mujer en su hacienda y se casó con ella, pero en la noche de bodas descubrió una cicatriz que lo cambiaría todo. No cabe duda de que el destino ya está escrito para algunos cuando Dios así lo quiere. La forma, el tiempo, las circunstancias en las que se encuentra no son obstáculos cuando de un amor verdadero se trata. La vida muchas veces nos tendrá que golpear para aprender de ello, hasta llegar hacia donde Dios quiere o tiene planeado colocar sus piezas, dejando así en veracidad que el amor de Dios y la compasión existe y que solo Él es el único que nos ayuda, pero sobre todo que nos guía hacia el camino de la salvación y la excelencia. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. No sé cuánto más podré aguantar, decía entre dientes mientras lloraba a causa de la golpiza que le propinaba su padre. Clarita, de tan solo 8 años de edad, para aguantar el dolor que sentía por los incesantes golpes, pensaba siempre en su madre que le gustaría haberla conocido al menos por fotos, pero debido a la pobreza extrema a la que se encontraba, ni un recuerdo pudieron tener, ni una carta, ni una valija, ni una sola palabra. Aquella mujer decidió abandonar a su hija cuando aún estaba en brazos. La dejó en manos de aquel hombre que decía ser su padre para poder irse a otro país. Quería cambiar su vida y la de su hija, promesa del cual se hizo y juró no romperla, pero cuando se fue, increíblemente, nunca más volvieron a saber de ella. Todo indica que lo que había pasado había estado ya planificado, pero el padre de aquella pequeña no se había dado cuenta, ya que su conducta hostil y amenazante hicieron que no vieran con claridad las cosas como tal, sin pensar que terminaría siendo él quien se quedaría solo y sin ayuda, cosa que terminó por destruirlo también moralmente, hasta que poco a poco se dedicó al terrible vicio del alcohol. Trabajaba rutinariamente, debido a que luego de haber conseguido un trabajo estable, lo terminaban echando de dichas empresas por su conducta inapropiada para un centro de labores. El fuerte olor a cervezas y alcohol y entre otros tragos decía mucho de él, de su vida triste, vacía y desorientada, sin rumbo alguno. Cada vez se hacía más fuerte hasta el punto de desconocerse no solo físicamente sino también mentalmente. Pero ¿cómo puede perderse un hombre que lo ha tenido todo, perderse en sí mismo a causa de una decepción? Es cierto cuando dicen que no todos los hombres son fuertes cuando afrontan una situación similar. Otros lo toman a bien, otros a mal, y aquel hombre fue la mayor prueba de ello, del camino que conduce al mal. Clarita, desde que tenía los 5 años de edad, jugaba sin problemas con otros niños de su edad cerca de su casa. Sin embargo, de entre todos los niños, había uno en especial que la veía con otros ojos, una mirada de inocencia y ternura. No era de amistad, sino de amor, ese amor de niños que se convierte fácilmente en una ilusión, ya que a esa edad uno no define aún con quién quiere quedarse y compartir el resto de su vida. Sin embargo, el destino ya tenía reservado una historia para Clarita y aquel niño tan tierno que el tiempo se encargaría de demostrarle que los planes de Dios son perfectos y de que solo sucede por algo. Clarita comenzó a sufrir los abusos de su padre al cumplir los 6 años, y es que todo eso se debe solo a una pequeña frase que le había dicho su madre a la inocente Clarita un día antes de su cumpleaños, sin pensar que la reacción de su padre tendría como camino una serie de maltratos. Aquel hombre, al llegar ese día muy ebrio a su casa, Clarita veía con algo de paciencia el comportamiento de su padre en ese estado y luego de ver su condición, dijo algo inesperado. «Siempre te voy a amar», le dijo inocentemente a aquella pequeña, quien le dio un beso y al querer darle un abrazo a aquel hombre, éste la empujó. Se cogía la cabeza y la movía de un lado a otro, como dándole un mal recuerdo, y es que así fue. Aquella frase le había dicho su madre, la madre de Clarita, a su padre, un día antes de desaparecer completamente de sus vidas. Frase que le ocasionó un terrible trauma y, como dije, no todos pueden sobrellevar los problemas de la mejor manera y terminan por sacar sus peores instintos sin pensar el daño que ocasionan a las personas que lo rodean. Desde ese día nada volvió a ser lo mismo.
Sin embargo, ella no imaginaba que la actitud que ella tenía por su inocencia y ternura en algún momento de su vida la terminarían salvando. Los momentos en que su padre desaparecía durante el día, ella salía a la calle para ver si sus amigos estaban jugando para unírseles, aunque no era todo el día. Los momentos en que lo hacía se distraía con todas las ocurrencias que tenían sus pequeños amigos en su barrio. Parecía el remedio perfecto para aliviar aquellas heridas que causaban las palabras frías de un padre agobiado. Manuel era el nombre de ese pequeño. Tenía 8 años en ese entonces y era el único quien llevaba su almuerzo en un pocillo después de jugar al mediodía y lo compartía con esa dulce niña, quien poco a poco se fue ganando su diminuto corazón, pero con un gigantesco sentimiento. Manuel le regalaba caritas de amor a Clarita sin que ésta se diera cuenta, cartas anónimas que le decía lo mucho que él la quería y que por favor nunca dejara de soñar, de que los sueños se cumplen si uno lucha por ellos. Palabras que se quedaron grabadas en el corazón y en la memoria de aquella niña, tan bella con su rojiza cabellera y su tez blanca, igual de hermosa que su madre. 2 años pasaron así, entre risas y lágrimas, entre días y noches, y un día, una de las hermanas de su padre, quien estaba en el extranjero, llamada Carla, quien era soltera y no podía tener hijos, al enterarse todo lo que estaba sufriendo su sobrina, decidió hacer un alto ante las acciones de su hermano. Aquella señora regresó a su país y con la ayuda de su familia pudieron llevar los documentos de diferentes instituciones a protección del menor, documentos que fueron validados debido a un seguimiento exhaustivo que terminaría dando por confirmar todo lo puesto en aquel documento. El padre de Clarita, muy molesto ante lo ocurrido, fue en busca de su hija, quien se encontraba en la calle junto a sus amiguitos. Se llevó a la pequeña a su casa sin pensar que lo que pasaría allí daría por terminado todo. Al menos creía eso, todo el sufrimiento y dolor, pero una vez más, aquel hombre maltrató a aquella niña físicamente, dejándole una herida en la espalda producto de un mal golpe, y que minutos después, por llamado de los mismos vecinos, llegaría la policía para llevárselo y darle un triste final a esa historia. La niña fue atendida y llevada al hospital más cercano. Recibió la atención que debía y una señora a la que nunca había visto antes se le acercó lentamente hacia ella. Ya a su lado, ella le explicó poco a poco lo que estaba sucediendo, pero sobre todo decirle quién era ella. Las lágrimas de felicidad desbordaban del rostro de aquella niña, quien solo corrió para abrazarla y agradecerle por lo que estaba haciendo por ella. Pero todo esto tenía un pequeño costo. Dejar a sus amigos fue muy difícil para ella, pues consideraba a todos como su familia, ya que ella pasaba la mayor parte del día con ellos. Esto llevó a que ella se acostumbre y quiera quedarse, considerándolos ahora como sus hermanos mayores, algo que Manuel no podía hacerlo con ella, pues algo en su corazón decía que el tiempo se encargaría de demostrarle de que no era así. Su ilusión era más grande que él. Se despidió de todos ellos. La herida en la espalda pudieron verlo casi todos sus amiguitos, pues la venda que la cubría era muy notoria dentro de su vestido floreado. Manuel se despidió de ella con un fuerte abrazo, pero antes de que Clarita se marchara, este le regaló un collarcito con un bonito dije. Dentro de aquel dije se encontraba una pequeña nota que decía: «Siempre te voy a amar», frase que ella le dijo una vez a su padre, pero en esta ocasión supo inmediatamente Clarita que las intenciones de Manuel eran sinceras y honestas para con ella, por lo que le dio un beso en la mejilla en señal de agradecimiento por todo el apoyo que le había brindado hasta ese momento. Los días pasaban y Clarita ya se encontraba en otro país tal como le había prometido su tía. Sin embargo, la ausencia de sus amiguitos era muy notoria. Se notaba apagada y sin ánimos de hacer nada, pues era normal que aquella niña sufriera los golpes de la costumbre por estar en un lugar que no era su casa, mucho menos su tierra, que la vio nacer. Con costumbres distintas a las suyas, fue muy complicado al comienzo establecerse, pero poco a poco se fue adaptando a su nuevo hogar, sin pensar que años después sucedería lo impensable.
Luego de 9 años, Clarita ya era toda una señorita. Su tez blanca y su cabellera rojiza hicieron que más de uno se enamorase de ella inmediatamente. Sin embargo, por su inocente mente no pasaban tales cosas como tener una pareja o salir a fiestas, cosas que sus compañeras de colegio sí tenían o hacían. La vida de Clarita había mejorado completamente, hasta que un día una carta de notificación había llegado a la casa donde Carla y Clarita vivían. En aquel documento decía que Clarita debería regresar a su país de origen debido a un mal documento hecho por su tía, algo que le causó asombro, pues Carla no sabía en qué momento había hecho malas cosas, pero detrás de la verdadera intención del documento estaba el padre de Clarita, quien movió cielo y tierra con tal de tener a su hija de regreso. Al parecer, aquel hombre había cambiado, al menos eso se veía, pues durante ese tiempo pensó muchas cosas en lo que había hecho, lo que estaba pasando, y decidió buscar un empleo estable. Trabajó muy duro hasta que se repuso, no solo físicamente sino también mental y económicamente, pero como lo decía hace un momento, al menos eso se veía. Carla tuvo que pedir permiso en su trabajo, presentando los papeles correspondientes, pero lamentablemente la empresa no podía otorgarle aquel permiso, ya que aquella temporada la fábrica en donde laboraba tenía muchísimos pedidos para entregar. Carla no tuvo otra opción más que renunciar, pero sabía muy por dentro que era una buena razón y que valía la pena. Tanto Carla como Clarita regresaron a su país natal, y ya dentro del aeropuerto el padre de Clarita los esperaba en su carro, pero ninguna de las dos subió y tomaron un taxi que los llevó a un hotel no tan caro, ya que Carla no tenía mucho dinero debido a todos los gastos que estaba asumiendo por su sobrina. Como era de esperarse, el padre de Clarita la siguió hasta el lugar donde se quedarían aparentemente. Se veía distinto, pero hay cosas que no cambian y una de ellas fue el comportamiento agresivo que tenía el padre de Clarita. Al ver a su hija ya grande, como toda una señorita, en vez de abrazarla y pedirle perdón por todo lo que había hecho durante esos años de tortura cuando era pequeña, corrió hacia ella antes de que entraran al hotel y se la llevó casi a arrastras a su camioneta. Carla recibió un mal golpe debido al forcejeo que tuvo con su hermano, para que no se la llevase, y al no poder hacer nada más, aquel hombre se llevó a Clarita con rumbo desconocido, lugar que sin pensar estaría su salvación y también el amor de su vida. Aquel hombre se había llevado a Clarita a una ciudad que muy pocos conocían y que en realidad era un pueblo en expansión, gente de dinero con grandes casas y patios gigantescos, terrenos de cultivo muy bien ordenados y con pobladores de la zona muy educados. Su cálido clima era lo que parecía estar muy cerca a un paraíso. La pequeña casa que había comprado recientemente el padre de Clarita estaba totalmente deshabitada. El sótano fue acondicionado como un cuarto para ella, quien al ver lo que estaba por vivir nuevamente se puso a llorar desconsoladamente, ya que ahora no había nada ni nadie que la pudiera salvar, sin imaginar que su salvador se encontraba muy cerca de allí. Pero poco o nada pudieron hacer en la fiscalía, ya que el padre de aquella niña pudo alegar que el único que debería tener el derecho de los documentos y la patria potestad de la pequeña era solamente él, solo por el hecho de ser su padre. Las condiciones en las que Carla se llevó a su sobrina a otro país era confusa debido al documento inconcluso, algo que de alguna u otra manera pudo costarle su libertad, pero poco o nada le importó por ese cariño que nació por su sobrina como si fuera su propia hija. Clarita buscó la forma de escapar de aquel lugar. Empezó a estudiar cada detalle que su padre dejaba para tener una oportunidad, y así lo hizo. Luego de unos meses de tanta espera, ella pudo ver la oportunidad perfecta cuando su padre se iba a hacer las compras para la casa. Ella aprovechó aquellas 2 horas que se hicieron cortos al decir verdad. Salió de la casa corriendo a toda marcha, en dirección a un bosque contiguo, perdiéndose entre la maleza. Por horas caminó buscando algún sendero que la regresara a la ciudad, pero fue en vano. La noche ya casi caía. Agotada por el cansancio y el hambre, tropezó por una quebrada, golpeándose la cabeza y cayó inconsciente. Horas después despertaría en una hacienda. Junto a ella yacía un apuesto joven que se hallaba observándola mientras un doctor le pasaba un algodón con alcohol por la nariz.
También revisaba una extraña cicatriz en su espalda. Al instante ella despertó, pero había un detalle. No recordaba por qué ni cómo había llegado hasta allí. No sabía su nombre, ni tampoco en qué lugar se encontraba. Por mucho tiempo el joven apuesto indagó por las comandancias y, como era de esperarse, no había ningún registro de aquella joven. Aquel joven cuidó de Clarita como si no existiera otra cosa más en el mundo. Así pasaron los días, y los días se hicieron meses. Ambos se enamoraron perdidamente el uno del otro, pero Clarita seguía sin recordar nada aún. El joven, muy enamorado, decidió pedirle la mano. Ella, algo dudosa, aceptó su propuesta, y no era por él, sino porque no podía recordar. Algo frustrante para ella, y un día como cualquier otro, en una tarde cualquiera, una mujer, adulta ya, tocó la puerta de la casa donde ambos se encontraban. El joven abrió la puerta y al salir, la señora tenía un papel con una foto algo antigua de una niña, preguntándole si la había visto por algún lado. El joven respondió que no. Aquella señora era Carla, quien buscaba a su sobrina, pues ella había recorrido casi todo el país por buscarla, pero sus resultados no fueron como ella esperaba. Carla le dijo que aquella foto era antigua y algo borrosa. Le explicó qué había pasado con ella y la situación por la que había pasado. Aquel joven, algo sorprendido, solo le dijo que él y su pareja vivían en la casa. Carla ya estaba cansada de tanto buscarla. Como último intento, decidió mostrarle un collar con un raro dije. Aquel joven miró aquel collar y, algo extrañado, como si lo hubiera visto en algún lugar, le dijo que no. Carla, decepcionada, se retiró sin decir una palabra más, pero antes de irse le dejó la dirección de su casa a la cual él podría recurrir si en caso la viera o supiera algo de una mujer con esas mismas características, a lo que el joven respondió que no dudaría en llamarla si supiera algo, y Carla se marchó perdiéndose entre la carretera a lo lejos. Un mes más tarde, la joven y aquel muchacho se alistaban para su boda. Sin embargo, algo sucedió en ese momento. Un fuerte dolor de cabeza comenzó a atacar a la joven, quien, confundida, no sabía qué hacer. El muchacho corrió a socorrerla, la sentó en una silla y le dio un vaso con agua. La joven, de momento a otro, empezó a recordar del por qué había llegado allí. Al parecer, la fuerte emoción de casarse causó un fuerte estrés. Esta fue la razón por la que ella había recuperado parte de su memoria. Poco a poco las imágenes empezaron a llegar a su mente de manera involuntaria. Aquel joven, confundido por las cosas que la muchacha le estaba diciendo, decidió ir a ver a aquella mujer que ese día había llegado para consultar por una niña que ya era grande. Carla llegó al lugar inmediatamente, ya que ella se encontraba muy cerca de allí, y al ver a aquella bella señorita, la abrazó fuertemente y exclamó: «Clarita, no sabes todo lo que he hecho por encontrarte. Me alegra mucho saber que estás bien y que este joven te ha cuidado durante ese tiempo». Aquel joven estaba sorprendido por aquella escena. Fue entonces hacia Clarita y le dijo: «¿Cómo dice, señora? ¿Ella es Clarita? Yo conocí una Clarita alguna vez. Era una niña en aquel entonces». En ese momento, el silencio reinó, pero no hizo falta nada más, pues el muchacho empezó a cuadrar todo en su mente. Era ella. «Siempre supe que el destino nos volvería a juntar». Clarita, muy sorprendida, no sabía qué estaba pasando. «Yo soy Manuel. ¿Acaso me has olvidado?». Clarita no lo podía creer. El sentimiento era algo extraño. Después de años que no sabía nada de él y el destino lo había puesto en su camino nuevamente, o quizá el mismo Dios estaba recompensándola por todo ese tiempo de sufrimiento. Manuel, finalmente, al descubrir quién era aquella jovencita, empezó a recordar todos esos momentos de sonrisas, juegos y carcajadas que tuvo junto a ella, el compartir su comida, regalarle alguna cartita de amor y entre otras cosas. Todo esto terminaron por recordarle que lo que le había hecho falta durante todo ese tiempo había sido ella, era la compañía de su gran amor, Clarita. Clarita, al enterarse quién era él, lloró desconsoladamente, pues su único deseo era ser feliz y al parecer el destino los había hecho cruzar nuevamente en el camino.
Y es que ahora entiendo que cuando el amor es verdadero, ni el tiempo ni las circunstancias, ni mucho menos las adversidades, serán impedimento cuando algo es bendecido por Dios, se da sin importar los planes que tengan otras personas. ¿Qué les pareció esta tierna historia de amor, mis queridos amigos y amigas? Una historia con un final feliz en donde nos damos cuenta que si nos mantenemos fieles a nuestros principios, Dios puede arreglar nuestras vidas, dándonos una gran lección a todos que ante toda la adversidad debemos seguir luchando por una mejor vida siempre, por un mejor futuro. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las historias de reflexión, Latido de Corazón y Vida.